Hola a todos, espero que hayan tenido una buena semana. Se acerca un emocionante fin de semana de mercado y podría haber movimientos por parte del OM este viernes, al final del día. El club ha anunciado oficialmente la llegada de Marcelino como entrenador, en su primera experiencia fuera de España. El técnico Ivet se enfrenta a un desafío importante, como destaca Le Figaro en su edición de hoy, y en el periódico La Provence podemos leer sus primeras palabras al frente del OM: con todo mi equipo, estamos convencidos del proyecto. Soy consciente de la responsabilidad que esta misión representa y nuestro compromiso será total, declaró el sucesor de Igor Tudor, quien tendrá la difícil tarea de supervisar a los marseleses en la Liga de Campeones. Podrá contar con un refuerzo de peso, Jeffrey Kondogbia, según nuestras informaciones. El jugador del Colchoneros ha llegado a un acuerdo contractual con el OM, incluso se espera que firme un contrato a largo plazo. Ahora, el Marsella debe llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid en cuanto a la tasa de transferencia. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Hablando de la Ligue 1, Samuel Umtiti no es la prioridad del Lyon en caso de la salida de Lukeba. El club se apoyará en su grupo de jóvenes talentos actuales. Lo que está causando titulares en Italia es el futuro de Marcus Thuram. Liberado de su contrato, el internacional francés ha sido anunciado como posible refuerzo del PSG, Barcelona, Chelsea y AC Milan en las últimas semanas. Sin embargo, según la prensa italiana, el jugador finalmente ha hecho su elección. Según Celine Terre, del periódico diario italiano, los nerazzurri han ganado las preferencias del jugador, como revelamos exclusivamente anoche. Claramente, para el Corriere dello Sport, los interistas han dado un golpe superando a todos los demás. El periódico L'Equipe presenta los entretelones de esta transferencia en su edición. El AC Milan intentó de todo, realizando varias reuniones por vídeo y contando con el apoyo de algunos franceses, como Maignan, pero fue el Inter de Milán quien finalmente encontró las palabras adecuadas y presentó el proyecto más prometedor para el delantero. Ahora, sobre el caso Mbappé, una vez más, el PSG está haciendo todo lo posible para encontrar un nuevo refuerzo ofensivo, especialmente en caso de la salida de Kylian Mbappé. Esta mañana, Marca destacó la gran información de este viernes, la condición de Mbappé para dejar París. Como explicamos en nuestro último JT Foot Mercato, Mbappé solo aceptará ser transferido si recibe una tarifa de transferencia igual o mayor a lo que habría recibido este año en el PSG si hubiera cumplido su contrato hasta el final, es decir, alrededor de 250 millones de euros. Mientras tanto, Zinedine Zidane concedió una entrevista exclusiva a Telefoot con motivo de su 51º cumpleaños, y la leyenda elogió a Mbappé. Aquí están sus palabras: lo que está haciendo es increíble. Espero que gane muchos balones de oro. Lo que hace es fantástico para la selección francesa y para su club. Lo seguimos y lo admiramos. Para ser completo en cuanto a las noticias sobre el PSG, según Gazzetta dello Sport, Napoli ya no se opondría a vender a Lorenzo Insigne al club de la capital. El campeón italiano ha fijado el precio de su estrella en 180 millones de euros, y Marco Verratti podría ser cedido este verano. Según la prensa madrileña, el Atlético de Madrid está interesado en el número 6 del PSG. Los entrenadores costosos están buscando un centrocampista y estarían considerando a Verratti, además de Franck Kessié. El sucesor de Franck ya habría sido identificado por el FC Barcelona, que está dispuesto a vender. La nueva prioridad del club catalán para el mediocampo es Marcelo Brozovic. El centrocampista croata es mencionado en las columnas deportivas de Marca y Mundo Deportivo. Con contrato hasta junio de 2026 con el Inter de Milán, el Barcelona estaría dispuesto a ofrecer 15 millones de euros para asegurar sus servicios. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el Bayern de Múnich también ha presentado una oferta de 18 millones de euros al Inter para fichar al jugador de 30 años, ofreciendo un salario anual de 15 millones de euros. El Barcelona deberá acelerar las negociaciones, especialmente ahora que es oficial que Sergio Busquets es jugador del Inter de Milán. Por último, la prensa española está segura de una cosa esta mañana: Ilkay Gundogan y el Barcelona. Marca revela las claves de su transferencia. Según el periódico, su afinidad con el estilo de juego de Pep Guardiola lo ha convencido de que tendrá un buen rendimiento en el Barça. El jugador alemán incluso ha dejado algunas pistas sobre la transferencia en sus redes sociales. Este sábado, está disfrutando de un buen momento en Ibiza con De Bruyne y Haaland, mientras espera la oficialización de su llegada a Barcelona, lo cual no es tan sencillo. Por otro lado, todo está en manos de Declan para encontrar su reemplazo en el Manchester City, que está luchando arduamente con el Arsenal para ganar el favor de Declan Rice. Por ahora, la ventaja está con los Gunners, pero como titula el Daily Mirror esta mañana, el futuro del jugador está en sus manos. Tiene 2 propuestas de contrato sobre la mesa y debe elegir qué destino prefiere. Daily Star revela un poco más sobre el asunto, diciendo que, por ahora, Rice estaría más convencido con la propuesta de Mikel Arteta, quien le promete un puesto de titular indiscutible, lo que podría no ser el caso en el City.
El dinero es el punto crucial, ya que se necesitarían más de 215 millones de euros para sacarlo del West Ham. El interés del Manchester City en el jugador inglés ha hecho subir su precio. El Arsenal tiene recursos para pagar esa cantidad, pero tendrá menos margen para fichar otros refuerzos. El mercado de fichajes está en ebullición. Las ofertas se están multiplicando por parte del Manchester United. Los Diablos Rojos están buscando refuerzos en todas las posiciones para fortalecer el sector ofensivo. El Manchester United ha dirigido rápidamente su atención a Maitland Mount, pero según el informe de Manchester United News, a medida que pasan los días, el Chelsea está subiendo el precio, lo que está irritando seriamente al Manchester United. Los Blues rechazaron una tercera oferta estimada en más de 64 millones de euros y ahora exigen 75 millones de euros. Ahora, el Manchester está considerando a Ozlund como su primera contratación del verano. Eso no es todo. El Manchester United se está preparando para una verdadera revolución en la portería. David De Gea aún no ha renovado su contrato, que expira en 6 días. La situación se está volviendo crítica y como resultado, los Diablos Rojos están buscando un sustituto a la altura. Después de haber mencionado el nombre de Jordan Pickford hace una semana, la prensa inglesa, especialmente Sky Sports, ha revelado la lista de candidatos. Los favoritos de los directivos del Manchester United son David Raya, Andrea Onana y Diogo Costa. Este sábado, Gazzetta dello Sport afirma que las negociaciones han comenzado con el portero camerunés del Inter de Milán, quien tuvo una excelente temporada en Lombardía. Esto es todo por este sábado. Nos vemos mañana por la mañana para un nuevo resumen de prensa. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.